Muy buenos días tengan todas y todos ustedes. Agradecemos su presencia en este webinar internacional en el que vamos a analizar las estrategias, los patrones de acción de los gobiernos populistas ante la pandemia de COVID-19 y las diferencias que existen ya frente a las propuestas de los gobiernos humanistas. Numerosos países han colapsado frente a las diferentes decisiones de sus mandatarios en materia de políticas sanitarias y económicas. Han preferido incluso ignorar las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y privilegiar sus agendas políticas ante el bienestar de los pueblos. Es un gusto poder tener este espacio con el presidente de la Internacional Demócrata de Centro, Andrés Pastrana. Qué gusto que hayamos podido organizar de la mano junto con el Partido Acción Nacional y que aquí esté el presidente Marco Cortés, que además ha tenido un activismo muy fuerte en estos webinars, ha estado posicionando lo que han estado haciendo los gobiernos de Acción Nacional a pesar de la nula ayuda de la 4T a los gobiernos emanados del PAN. Y también es un placer poder tener aquí a Antonio Ledesma, alcalde metropolitano de Caracas. Alcalde Ledesma, qué placer poderte tener en este webinar. Tendrás mucho que contarnos de lo que ocurre hoy en Venezuela. Antonio Ledesma, quiero decirles que es líder de la oposición venezolana, exprisionero político acusado por el régimen de intentar derrocar a Nicolás Maduro. Y bueno, comenzamos con el presidente del Partido Acción Nacional, Marco Cortés. Adelante, presidente. Muchas gracias, Mariana. Quiero agradecer a ti y, por supuesto, a la Internacional Demócrata de Centro, a su presidente, Andrés Pastrana, por la organización de este conversatorio. Qué importante que estemos dialogando. Gracias, presidente Pastrana, por el día de hoy poder compartir con nosotros su visión respecto de cómo los gobiernos populistas están enfrentando de forma irresponsable esta pandemia que atacó finalmente a todos los países, pero unos demuestran una forma de enfrentarlo, demostrando altura, demostrando tamaño para la responsabilidad, y otros solamente acreditando tristemente demagogia e incapacidad. También saludo a don Antonio Ledesma Díaz, exalcalde de Caracas y fundador del partido Alianza Bravo Pueblo. De verdad, gracias, don Antonio, por el día de hoy también estar participando. Yo quiero decirles que su experiencia, tanto de Colombia como los contrastes de las buenas gestiones de los países con gente capaz y honesta, va a ser muy importante para nosotros. Como bien ha platicado Mariana, hemos estado realizando este tipo de foros desde lo nacional. ¿Cuáles son las mejores experiencias de nuestros alcaldes? ¿Cuáles son las mejores experiencias de nuestros gobiernos? En contraste con lo que no se está haciendo por parte del gobierno federal. Nosotros anticipándonos, cuidando la vida, cuidando la salud, mitigando el contagio, pero además apoyando a las personas que se quedaron sin trabajo y apoyando a las micro, pequeñas empresas para que éstas no cierren y sigan manteniendo los empleos que ofrecen. Es tan importante que el día de hoy compartamos más allá de nuestras fronteras las visiones de cómo se puede enfrentar esta realidad con mayor éxito en el mundo. Mientras unos pues están asumiendo su total responsabilidad y enfrentando esta crisis, a otros les queda esto como anillo al dedo y encuentran lamentablemente la crisis como una oportunidad para consolidar mayor poder, para el autoritarismo y para debilitar los equilibrios democráticos. Pocas situaciones han dejado con tanto miedo, con tanta incertidumbre a todo el mundo como esta pandemia del COVID-19. Por el temor, pues, a la salud, a la vida,
y el temor a perder el trabajo, a perder el negocio. Esto ha generado que muchos tengamos que quedarnos en casa, pero que otros, aún queriendo, no lo puedan hacer porque necesitan salir a jugarse la vida todos los días para poder conseguir lo necesario para su familia. Y mientras eso ocurre, y mientras no haya apoyo para las micro, las pequeñas empresas, y mientras no se está atendiendo de forma adecuada esta pandemia en materia de salud, porque tristemente México tiene una muy alta tasa de letalidad respecto del resto del mundo. Estamos hablando que aquí en México la tasa de letalidad está arriba del 10%. Y también hay que señalar que ya ha habido notas tanto en el New York Times como en El País, así como señalamientos de mexicanos contra la corrupción que denuncian que hay un ocultamiento de datos respecto de fallecimientos de COVID, particularmente en la Ciudad de México, que es gobernada por el mismo partido del presidente de la República. Bueno, mientras todo esto ocurre, en México no ha parado este intento por controlarlo todo. Se está tristemente avanzando rumbo a la nacionalización de los fideicomisos. O sea, el presidente nacionalizó todos los fideicomisos que dependen del Ejecutivo para hacer uso discrecional de estos recursos, sin rendirle cuentas absolutamente a nadie. Hemos presentado denuncias con éxito, afortunadamente, porque se han cancelado estas compras a sobreprecio de respiradores que fueron escandalosas, que de un día a otro subía el precio 3 veces y que el intermediario finalmente se llevaba una gran utilidad cuando no tenía experiencia ni antecedentes en ese tipo de compra-ventas, denunciando hechos tan escandalosos como fue el del hijo de Manuel Bartlett, que vende ahora respiradores también, que antes prestó la casa de campaña a López Obrador y que ahora es la casa del partido en el gobierno aquí en México y que también es el área que más se está cerrando a la inversión, la que hoy tiene Manuel Bartlett a su cargo, que es la de las energías. Debo decirles que tristemente en esta semana se está dando literalmente una expulsión de los inversionistas para las energías limpias, generando energía a través del combustóleo mucho más costosa, pero además mandando nuevamente un pésimo mensaje a todos los inversionistas que han venido a apostar a generar oportunidades de trabajo y que hoy pareciera que se les dice adiós en México cuando lo que más necesitamos es trabajo. Hay otra propuesta de Morena que afortunadamente decidieron retirar, pero era para tomar, imagínense ustedes, el recurso de las AFORES, el ahorro de los trabajadores. De ese tamaño está la intencionalidad. La propuesta firmada por el presidente de quitarle atribuciones al Poder Legislativo, a la Cámara de Diputados, que es facultad exclusiva aquí en México, para la asignación o modificación del presupuesto y estas asumirlo directamente él como presidente de la República en un periodo de contingencia. La semana pasada ya hubo un decreto de militarización, desde ahorita hasta el término de su mandato, cuando en campaña López Obrador hablaba de que debían regresar los militares a los cuarteles y cuando la oposición sí aprobó una iniciativa de Guardia Nacional, con muchas modificaciones que le hicimos, para que fuera civil la seguridad en México, pero que tuviera entonces el instrumento necesario y el que pedía el gobierno federal. Pero ahora lamentablemente ya está militarizando la seguridad sin temporalidad, sin establecimiento de fuerza en cada una de las acciones que realice. Y lo último, la propuesta del presidente de Morena, en donde dice que el INEGI, que es el Instituto Nacional de Estudios Geografía, que mide el avance, el desarrollo de la población en México, para que este ahora tenga atribuciones de persecución sin respetar la privacidad,
y entonces literalmente de irse inmiscuyendo en la vida privada, en el patrimonio de las personas, porque hoy el presidente, dicho por él, dice que ya el problema no es hablar de la pobreza. ¿Qué vamos a hacer con los pobres? Dijo. Ahora hay que ver qué vamos a hacer con los ricos. Y esto es muy preocupante porque el presidente de un país no puede seguir siendo el que polariza, el que enfrenta, los buenos, los malos, el que nos divide. Y para nosotros, pues, esto es muy preocupante y es tan relevante que toda la comunidad internacional se dé cuenta con oportunidad de lo que está pasando en México. Nosotros, como primer fuerza de oposición, estamos haciendo lo necesario en la Cámara de Diputados, en el Senado de la República, pero hay que decirlo, después de la elección del 2018 quedamos muy reducidos en ambas cámaras. Y por ello es que no tenemos la capacidad de contener por sí solos una reforma constitucional. Sí, solo sí lo logramos con toda la oposición unida, que hemos logrado en varios momentos frenar algunas cuestiones, pero en otros hay cierta vulnerabilidad porque el Estado, a través de sus diferentes organismos, amedrenta, amenaza y hace que muchos actores se puedan ir doblando en su decisión y en su posición correcta. Es importante decirles que ha habido temas muy complejos como recursos que se han presentado en la Suprema Corte de Justicia que sí han sido atendidos, por ejemplo, la ampliación de mandato de un gobernante de Morena en Baja California, pero otros no, que tiene que ver con que algunos estados han venido exigiendo recursos adicionales para esta situación extraordinaria. Ustedes deben de saber que nuestros gobiernos municipales y estatales se las han visto solos en esta situación, ni un peso más, ni un solo peso más a alcaldes ni a gobernadores ante esta situación completamente extraordinaria. Y el presidente, bueno, en fin, él sigue con sus grandes proyectos, construyendo un aeropuerto que hoy no es prioritario, él sigue construyendo el Tren Maya, que tampoco lo es, y una refinería que pareciera que está pues fuera de la nueva realidad que vive el mundo. Yo termino diciéndoles nuevamente gracias. Yo estoy seguro que juntos podemos enfrentar esta crisis poniendo siempre por delante los derechos, las libertades de las personas, apoyando a todos. Yo estoy seguro que podemos salir de esta crisis que amenaza los contrapesos democráticos si hacemos que todo el mundo vea lo que ocurre en México y que se exija el cumplimiento de los tratados comerciales, que se cumpla el Acuerdo de París también respecto a las energías limpias y que además todos los actores estemos pendientes y exigentes de que se siga respetando la democracia y las libertades que hoy podemos tristemente ver amenazadas. Yo quiero felicitarte una vez más, Mariana, por la organización de este evento, eventos de gran nivel, con gran utilidad para nosotros, y quiero agradecerles también a todos ustedes por vernos el día de hoy a través de las redes sociales, por estar conectados, y estoy seguro que aprovecharemos muchísimo la presencia del presidente Pastrana y por supuesto de don Antonio Ledesma, exalcalde de Caracas. Amigos, un gusto saludarlos y que sea para bien de la libertad y que sea para bien de todos los países de América Latina. Muchísimas gracias, presidente. Ahora toca el turno del presidente Andrés Pastrana Arango y voy a platicarles un poquito su trayectoria. La trato de resumir, presidente Pastrana, porque ha sido muy larga e intensa. Ha sido parlamentario y diplomático, se convirtió en el primer alcalde de Bogotá elegido por votación popular. En 1991 fue elegido senador, posteriormente buscó la presidencia de Colombia. En 2005 incluso fue embajador de Colombia en Estados Unidos. Ha tenido un activismo importante por la defensa, los derechos humanos, libertades y democracia
en el mundo, pero especialmente en Venezuela, ha mantenido una dura oposición al régimen de Nicolás Maduro. Visitó ese país en el 2015-2017 para intentar visitar a los presos políticos. En esa última visita lo hizo junto a los expresidentes Vicente Fox, Jorge Quiroga de Bolivia, Laura Chinchilla y Miguel Ángel Rodríguez de Costa Rica. Asistieron también como observadores en la consulta impulsada por la oposición sobre la constituyente. Actualmente el presidente Pastrana es presidente de la Internacional Demócrata de Centro, esta organización que es considerada la asociación internacional más importante de centro derecha en el mundo y se destaca por la defensa de la democracia y el humanismo cristiano a través de la agrupación de diversos partidos políticos a nivel mundial. Presidente Pastrana, tiene el uso de la palabra. Adelante. Muchas gracias, Mariana. Primero, me gustaría un poco esclarecer, porque veía en la invitación que nos ponían a nuestro alcalde como exalcalde. Antonio sigue siendo el alcalde, usurpado las funciones por el narcotirano y por lo tanto Antonio sigue siendo el alcalde legítimamente elegido por el pueblo de Caracas para liderar el cambio en esa ciudad. Desde hace ya muchos años se usurpó por parte del gobierno del narcodictador Maduro. Agradecerle a Antonio que esté con nosotros hoy compartiendo, porque es muy importante el tema de Venezuela, y hoy más que nunca cuando vemos aguas turbias, si se me permite la expresión, acercándose a Venezuela y a Colombia. A decirle a Marco, bienvenido de verdad a la IDC, qué bueno tenerlo entre nosotros, esperamos que nos sigas acompañando. Ahí tienes una gran representante que es Mariana que está trabajando intensamente también porque estamos creando la Asociación de la Internacional Demócrata de Centro con Mariana y otras líderes de la organización sobre el tema de las mujeres. Ya inauguramos la de los jóvenes, la Internacional Demócrata de Centro de la Juventud, y ahora estamos pendientes si podemos en la próxima Asamblea General darle inicio a la Asociación de la Internacional Demócrata de Mujeres. Entonces, Mariana, muchas gracias por esta invitación. Yo quisiera comenzar, he escrito algunas ideas y me gustaría comenzar por invitarlos a que precisemos precisamente qué entendemos por populismo. A mi modo de ver, el populismo es un virus que infecta a ciertos dirigentes políticos, que los induce a pensar que son seres especiales, sobrenaturales, destinados por Dios para llevar a sus pueblos a la felicidad, a descubrir las fuentes de donde emanan los ríos de leche y miel de lo que se nos habla en la Biblia. Y actúan así, en consecuencia. El populismo es mesiánico, es providencial. El líder siempre tiene la razón. Le habla directamente al corazón de las masas con un lenguaje simple, sencillo, fácil de entender y convincente. Miente sin tapujos ni escrúpulos. Y cuando su discurso choca contra los hechos, lo tergiversa y vuelve una vez más a mentir. Busca y encuentra siempre un culpable de las desdichas de su pueblo, un enemigo al que es necesario destruir para llegar al paraíso. La burguesía, en los comunistas clásicos, los terratenientes que le roban las tierras a los campesinos y los condenan al hambre, el imperialismo norteamericano, las multinacionales, especialmente las petroleras, los industriales, el neoliberalismo y en general los ricos, la oligarquía, como se dice aquí en Colombia. Y últimamente, la corrupción. No hay enemigo más feroz de la corrupción que un populista o un izquierdista, que suele ser lo mismo, sin poder. No hay nadie más corrupto que un populista cuando logra el poder. Hoy, al virus de la pandemia, le quieren agregar el virus ideológico. Aunque ideológicamente el populismo y la izquierda son hermanos gemelos que se alimentan de la misma placenta, que no puede vivir el uno sin el otro,
Creo que el populismo es por esencia ideológicamente amorfo. Desde Lenin y Stalin, pasando por Hitler y por Mussolini, hasta llegar a los Castros, Daniel Ortega, Evo Morales y Nicolás Maduro, los líderes populistas tienen el mismo perfil. Utilizan la democracia para llegar al poder y luego la destruyen para perpetuarse en el mando. Arruinan la economía despilfarrando los recursos disponibles en subsidios directos a la población, con programas tales como salud gratuita, educación gratuita, vivienda gratuita, y cuando los recursos se agotan, vienen las expropiaciones a las empresas y propiedades rurales. Y otra vez, culpan de la estrechez a los norteamericanos y a los capitalistas. En el camino ahogan la libertad de sus pueblos, el derecho a disentir, la libertad de información. Todos han hecho exactamente lo mismo, hacen lo mismo, harán lo mismo, porque como decía el filósofo medieval Erasmo de Rotterdam, el número de los tontos es infinito y siempre habrá tontos que voten por ellos. No sé si ustedes compartan mi opinión sobre la naturaleza del populismo. Supongo que todos los participantes en este foro tienen cosas importantes que decir a este respecto que podrán mejorar y enriquecer mi breve descripción. Pero si vamos a hablar de los populistas frente al COVID-19, Mariana, me pareció necesario que nos pusiéramos de acuerdo primero sobre el concepto de populismo. Entonces, entremos en materia. Es obvio, todos lo sabemos, que el virus es una pesadilla que inesperadamente le cayó encima a la humanidad sin que nadie estuviera preparado para enfrentarlo. Es cierto que no es la primera pandemia de la historia y que por lo menos hasta ahora no parece ser de las más aterradoras. Muchos analistas hacen énfasis en que el número de personas fallecidas como porcentaje total de la población es muy bajo, hasta ahora, porque lo que personalmente me asusta de esta situación es la certeza de que nadie tiene certezas, de que nadie sabe nada de este repentino invasor en nuestras vidas, de que ni siquiera los más calificados científicos pueden decirlo cómo combatirlo con eficacia, cuándo y cómo desaparecerá, si habrá pronto una vacuna o una medicina que lo derrote, si tiene la capacidad de mutar y de burlarse de la ciencia con tanto empeño y dedicación, y busca con afán la manera de destruirlo, o al menos de restarle impacto. Copiando a Sócrates, solo sabemos que no sabemos nada sobre el COVID-19. Esta es la cruda realidad que debe ponernos los pelos de punta a todos los seres humanos. En este contexto, me parece que lo más estúpido que pueden hacer los dirigentes políticos es tratar de sacar dividendos políticos de esta situación, ya sea que estén o en el gobierno o en la oposición. El virus, insisto, no tiene color político, y tratar de pintarlo con los colores de alguna bandera cuando todos estamos amenazados es una traición a la humanidad. Hasta ahora, frente a la amenaza, los gobiernos han reaccionado de maneras diversas. Ya oímos, como se refería ahora Marco, y más adelante lo vamos a discutir, que van desde permitir que las personas sigan su vida normal, salgan, almuercen, desen abrazos, desen besos, como lo promovía el presidente López Obrador, y otros con la esperanza de que haya un equilibrio manejable entre el número de víctimas y el daño de la economía. Ese es uno. Y otros, quienes optaron por buscar un aislamiento casi absoluto de la población, pensando que la vida está primero que la economía, pasando por quienes han tratado de salvar las vidas con cuarentenas moderadas, pero sin ahogar totalmente la producción. Por ahora, y solamente por ahora, queridos Antonio y Marco, yo no me atrevería a decir quiénes se equivocaron o quiénes tuvieron la razón. Me parece prematuro. Prefiero esperar a que la leña se seque antes de condenar a alguien a la hoguera. Sospechosamente, en los países sometidos a los vaivenes caprichosos de los gobernantes populistas de izquierda, pareciera que la pandemia azota con benevolencia, que es menos despiadada. En la misma China, las cifras de muertos por causa de la pandemia son tan bajas
que son muy difíciles de creerlas. E incluso la versión oficial de cómo se originó el virus está en entredicho. Lo mismo podemos decir de Corea del Norte, de Cuba, de Nicaragua o de Venezuela, en donde pareciera que el hambre sirve de antídoto contra la enfermedad. La campana de silencio que cubre la libertad en estos sistemas dictatoriales nos impide conocer la verdad de lo que realmente está sucediendo al interior de esas sociedades. Yo creo que no podemos definir, al menos hasta ahora, una actitud clara del populismo frente a la pandemia. Gobiernos que definitivamente están situados en distintos puntos del espectro político, como son el caso de Suecia, México, Brasil y los Estados Unidos, son, o lo fueron cuando la enfermedad comenzó a expandirse, partidarios de dejar que sus sociedades continuaran abiertas ante la amenaza y que la responsabilidad de protegerse fuera asumida individualmente. Otros, también militantes en diferentes ideologías políticas, establecieron rígidas cuarentenas. De modo que, en mi opinión, no hay unos parámetros que nos permitan sentar la teoría de que la reacción de los gobiernos frente al ataque del virus esté determinada por su posición política. En cambio, todos los demócratas y todos los amantes de la libertad debemos estar alerta, ya lo dijo usted también, Marco, ante la posibilidad de que el COVID-19 sea usado como pretexto para restringir las libertades individuales más allá de lo que el interés común permite en esta emergencia. Y para aumentar, como lo hemos visto, los poderes de los gobernantes por encima de la Constitución o aquellos que permiten la Constitución. Perder la libertad y sacrificar la democracia no puede ser el precio que paguemos por conservar la salud. Muchas gracias, Mariana, y quedamos abiertos para más discusiones adelante. Muchísimas gracias, presidente Pastrana. Y ahora toca el turno del alcalde Antonio Ledezma, y también trataré de dar una muy breve semblanza, aunque es muy complicado. Líder de la oposición venezolana y exprisionero político acusado por el régimen de intentar derrocar a Nicolás Maduro, en enero de 1992 es designado gobernador del antiguo Distrito Federal de Venezuela. En el 94 es elegido por voto popular senador de la República, ocupó el cargo de la vicepresidencia en la Cámara de Senadores. En 2008 es elegido alcalde metropolitano de Caracas. Como consecuencia, el régimen despojó a esta alcaldía del 95% del presupuesto y de casi todos sus poderes y los traslada a la Autoridad Única del Distrito Capital, instancia creada por decreto del gobierno de Hugo Chávez para asumir las competencias usurpadas. Ante este abuso de poder, Ledezma organizó una huelga de hambre en la oficina de la Organización de Estados Americanos en Caracas, hasta que accedieron a sus demandas, donde se comprometieron a recibir a una comisión de gobernadores y parlamentarios en Washington. En el 2013 fue reelecto alcalde metropolitano de Caracas. Durante su mandato como alcalde de Caracas en 2015, Ledezma fue detenido arbitrariamente sin mediar una orden judicial. Estas imágenes dieron la vuelta al mundo por la manera en la que fue detenido. Después de estar preso en la cárcel militar de Ramo Verde y bajo arresto domiciliario por 2 años y 9 meses, Ledezma se liberó a través de la frontera entre Venezuela y Colombia en noviembre de 2017. Ahora Antonio vive en España y desde ahí continúa abogando por la democracia venezolana en el exilio. Un placer tenerte aquí con nosotros, alcalde Ledezma. Adelante. Audio. Alcalde, audio. Más para mí es el placer compartir además esta sesión de trabajo con Marco Cortés, gran líder de la lucha política mexicana, y con nuestro querido protector de la democracia venezolana como es el presidente Pastrana. El COVID-19, por sus características de crisis
mundial simultánea y absolutamente inédita, que es la primera enfermedad mundial de expansión rápida y masiva en el mundo globalizado, ha puesto a prueba, como lo dijo tanto Marco como el presidente Pastrana, a los distintos gobiernos del mundo, para permitir comparar las respuestas de distintos gobernantes. Pueden verse así reacciones diversas en países grandes o pequeños, desarrollados, semidesarrollados o atrasados, democráticos o dictatoriales. Gobiernos populistas o gobiernos serios. Gobiernos responsables, apegados al deber republicano o simplemente ceñidos a esa cartilla que nos describió hace algunos momentos el presidente Pastrana. Los que ya están infectados, los que tienen las toxinas de ese populismo maléfico que tanto daño hace a la humanidad. El tema que nos ocupa es ver la reacción de los gobiernos o liderazgos populistas frente a esta pandemia. Vemos, por una parte, la manipulación perversa de lo popular. Aparentemente es en beneficio del pueblo, pero realmente es al servicio del liderazgo de turno, es decir, del poder mismo. El populismo, como lo conocemos, y América Latina, sin tener la exclusividad de ese virus, tiene sí una dilatada experiencia en padecerlo, es básicamente demagogia en vez de acción, propaganda en vez de logros, manipulación y ocultamiento de los hechos en vez de presentación de la verdad. Es sobre todo desconocimiento de la realidad con la consciente o a veces ilusa intención de negarla, o en un arranque voluntarista muy propio de los liderazgos populistas que pretenden dominar y cambiar la realidad a partir de discursos y proclamas oficiales. También es común del populismo, junto a la negación de la realidad, el menosprecio de la experiencia, del saber científico, del conocimiento técnico, de la palabra de los expertos. Vemos cómo en Venezuela Nicolás Maduro, en vez de llamar a la Academia de la Ciencia, los amenaza con meterlos presos, porque están dando cifras que el régimen oculta o manipula. En Venezuela había un tirano llamado Juan Vicente Gómez, que tenía una característica, que él sabía que no sabía. Y como él sabía que no sabía, el dictador Gómez se rodeaba de gente que era experta o ducha en materias de sanidad o de petróleo, por ejemplo. El dictador Gómez puso al frente de la naciente industria petrolera en Venezuela a Gumersindo Torres, un venezolano excepcional. El dictador Maduro cree que sabe y entonces se rodea de lo peor y pone al frente de la industria petrolera de Venezuela ahora a un criminólogo, a una persona que estudió simplemente criminología. De todo hemos visto en estos meses de pandemia. El presidente de México, por ejemplo, diciendo salgan, celebren. Yo les voy a decir cuándo es que deben dejar de salir y concentrarse. Y eso lo hace cuando todos los expertos estaban recomendando que la gente se quedara en casa, que admitiera un distanciamiento social, o lo que vimos en España, que se convoca una movilización gigantesca femenina el 8 de marzo, cuando todos los expertos ya habían prendido las alarmas contra este tipo de reuniones. El populismo brutal, por ejemplo, vemos en Venezuela con Maduro, haciendo las veces de curandero, recomendando un brebaje, una pócima que él concibió en la revolución. O vemos la respuesta que da la manipulación de la información, como lo decía el presidente Pastrana y Marco. En Corea, la respuesta ante el coronavirus es que la noticia era la desaparición del dictador coreano. O en Nicaragua, que apelan también al misterio de la desaparición del dictador de Marra. En sociedades libres, democráticas, aún en democracias muy imperfectas, la realidad termina descubriendo toda la engañifa populista. Y como aquella vieja película sobre la comida en el mundo, cuando el destino nos alcance, la verdad alcanza a la mentira, que siempre tiene patas más cortas que la realidad. Y hasta el caso de López Obrador, con más de 50.000 casos y con una situación que también golpea ahora a España, o lo que vemos en Rusia, donde al principio Putin negaba el coronavirus, ahora tiene más de 300.000 personas afectadas, o la situación del epicentro
de este virus que fue China, donde hay mercado pero no hay libertad. Hay mercado pero no hay la posibilidad de una información cierta. Y como quiera que el presidente Pastrana me tenía aquí como confundido, no sabía si él estaba haciendo una radiografía de Venezuela, porque todo lo que dijo cuando hablaba del liderazgo carismático es como ver a Chávez, es ver, no a Maduro, porque de carisma no tiene absolutamente nada, cómo abusan de la palabrería, cómo usurpan el abecedario, cómo hacen uso indebido de los fondos, de los fondos públicos, cómo reparten como si fuesen sus propios recursos económicos o financieros los bienes del Estado con manipulaciones, consejos, cómo alientan el odio, como en el caso, por ejemplo, de un gobernador de Puebla, el señor Barbosa, que dijo que el virus afectaba a los ricos, a los oligarcas, a los terratenientes, pero no a los pobres. Cómo movilizan a sus huestes para atemorizar con grupos armados, como lo hace Maduro en Venezuela, para que la gente se quede encerrada y secuestrada en Venezuela, porque la situación de Venezuela es muy peculiar. En Venezuela tenemos un régimen populista que ha provocado una contracción económica de más del 70%. Se espera para este año una caída del producto que supere el 20%. En Venezuela tenemos una hiperinflación la más alta del mundo. En Venezuela tenemos una monetización del déficit fiscal. En Venezuela se han venido haciendo emisiones que pasaron a más del 58% por parte del Banco Central que usurpa al dictador Maduro. Tenemos un país en miseria, con salarios que no llegan a $3 al trabajador por mes, más del 85% de la población en condiciones de pobreza. Tenemos un país somalizado, un estado fallido, porque en Venezuela vemos que se ha convertido en un territorio donde actúan a sus anchas los enclaves de la FARC o el ELN, que son grupos narcoterroristas de Colombia. Operan los núcleos del terrorismo internacional, de Hezbollah, de Hamas, de Al-Qaeda, que hay una relación abierta de Irán que está provocando en estos mismos momentos, provocando a los Estados Unidos, violando las sanciones, pretendiendo consolidar en Venezuela una base de lanzamientos misilísticos, cómo han arruinado nuestra principal industria petrolera, que de 3.500.000 barriles llegaron a producir, estamos produciendo ahora por allí por los 600.000 barriles. En Venezuela no solamente no hay comida, no hay gas doméstico, no hay medicinas, no hay transporte público digno, tampoco hay gasolina. Cuando teníamos 18 refinerías en el mundo, teníamos en Venezuela la segunda refinería más importante del mundo después de la de la India, que producía cerca de 900.000 barriles o procesaba 900.000 barriles de petróleo. Hoy esa refinería, la de Amuay, está desvencijada, como todas las refinerías en Venezuela. Tenemos un régimen que ha criminalizado la lucha política, que persigue la disidencia, que acabó con el principio de propiedad privada. En Venezuela se han expropiado más de 5.800.000 hectáreas. Tenemos el aparato productivo boqueando, moribundo, sobre todo en el sector agrícola. Por eso apenas se produce cerca del 25-30% de la demanda del consumo interno. Y frente al coronavirus, la situación nos agarra en un país donde retornaron las pandemias, enfermedades como el paludismo, como el sarampión, como la difteria, como el dengue. Investigaciones indican que el 85% de los centros hospitalarios tienen los quirófanos fuera de servicio. Hospitales donde no solamente no hay insumos, sino que carecemos de personal médico que pretende ser sustituido por los médicos revolucionarios formados con 2 años de estudio, que no calzan los puntos para garantizar una asistencia preventiva o correctiva en esos centros de salud. De allí que es una tormenta holística lo que estamos viendo en Venezuela por los datos que acabo de suministrar, que es un país donde se juntan todas estas calamidades, desde la carencia de comida, de gasolina, de medicina, de seguridad, de libertad, y por eso somos el país con más presos políticos incluso que Cuba, más presos políticos civiles y militares. Por eso ahora la pandemia nos reta a entender que con democracia, con libertad, vamos a estar en condiciones
de enfrentar este tipo de amenazas que súbitamente nos han sorprendido. Tenemos una sociedad que tiene que alinearse con los avances de la ciencia y la tecnología. Estamos viendo ahora cómo hacemos reuniones a través de estas autopistas de la comunicación. Las vías telemáticas son importantes para el teletrabajo, para la teleeducación, para la telecomunicación, para la información instantánea, que no existían en los tiempos de pestes que azotaron a la humanidad en tiempos remotos o pasados. Así que esa es la visión que quería compartir con ustedes en esta gran oportunidad que nos ofrece nuestra extraordinaria Mariana Gómez. Muchas gracias. Muchísimas gracias, alcalde Ledesma. Hay varias preguntas de la gente, muchas a través de Facebook, a través de este chat. Agradecerle a todos los que están conectados de Colombia, de España, Venezuela, de República Dominicana, entre muchos otros países, amigos muy queridos que están acompañándonos. Estado de México, Nuevo León, Tamaulipas, Guanajuato, Oaxaca, Ciudad de México, Veracruz. Los menciono porque si no después, presidente Marco Cortés, se nos sienten, ¿sí o no? Bueno, si les parece, les voy a compartir un par de preguntas, más lo que ustedes quieran comentar. Ante tan grande deuda social en nuestros países, ¿cómo enfrentar prácticas o acciones que se consideran populistas? La educación crítica, eficaz, con métodos de formación integral, podría ser efectiva para la formación de la población y contra prácticas populistas, nos pregunta Agustín Jarquín Anaya, director de la Escuela de Ciencias Políticas de la Universidad Paulo Freire de Nicaragua. Otra pregunta de Rafa Narro. Vemos que las acciones que se están tomando nos llevan sin rumbo y que por lo mismo no tendrán buenos resultados, tanto Mariana como Marco Cortés en su experiencia legislativa. ¿Qué propondrán para que contrarrestre el PAN esta serie de malas ideas, malas iniciativas y malas decisiones? ¿Y qué hacer para que en el 2021 pueda crecer de manera tal la acción nacional que en el Poder Legislativo se le arrebate la mayoría a Morena? Y cerraría con esta tercera pregunta: ¿cómo identificar la simulación, las verdades a medias, los engaños de la autoridad para tener elementos reales de juicio y tomar mejores decisiones en el tema económico y social? Gracias, Joel Córdoba, por tu pregunta. Estas serían tres que dejo en la mesa para que el que quiera tomar la palabra así lo haga. Mariana. Adelante, presidente. A ver, yo creo que la mayor preocupación aquí que quiero dejar también sobre la mesa para Antonio y para Marco es el tema de cómo y de qué forma, y aquí hay dos países en los cuales tenemos que mirar con mucho cuidado qué es lo que está sucediendo: Venezuela y Nicaragua. Yo he venido insistiendo, y aquí ahora vamos a tener que aumentar el caso de Perú y el Ecuador. Yo he venido insistiendo en que si ahora miraba precisamente yo las cifras de cuántos contaminados hay en Venezuela, Antonio, y hay tan solo 618. Es que la verdad causa risa. 618 y tan solo 10 muertos. Entonces es cuando uno dice, como nos están escondiendo las cifras, el tema entre Colombia y Venezuela se complica. Porque aquí nosotros teníamos más o menos 30.000 venezolanos que venían a Colombia, de los cuales se nos quedaban 10.000. Colombia está ya cerca de los 2 millones de venezolanos que están en el país. Curiosamente, la pandemia ha devuelto un porcentaje muy bajo, pero están comenzando a devolverse. Entonces, ¿qué va a pasar? Entre Colombia y Venezuela, Marco y Mariana, hay 2.219 kilómetros de frontera. De esos 2.219 se tienen identificados cerca de 300 puntos en los cuales hay traspaso diario de Venezuela para Colombia y de Colombia para Venezuela. Estas trochas que se llaman, que Antonio las conoce muy bien porque le tocó salir por algunas de ellas. Entonces, aquí tenemos que tener mucho cuidado porque la contaminación que se puede venir de Venezuela hacia Colombia puede ser brutal. Entonces, por eso hemos propuesto nosotros que tenemos que buscar concertación
con el gobierno de Venezuela. Estaba leyendo, Antonio, ahora unas cifras de la Academia de Ciencias de Venezuela que dice que lo que se viene ahora para Venezuela con los datos que ellos mismos tienen va a ser exponencial a un grado que ni ellos mismos imaginan lo que puede suceder. Entonces aquí hay un tema que el presidente Duque lo ha planteado, lo hemos venido planteando, que el mundo tiene que mirar a los venezolanos. Mire, Antonio, lo que sucede. Más o menos, el otro día hablábamos, la comunidad internacional le da a los refugiados sirios, óigase bien, cerca de 3.000 euros por refugiado, mientras que en el caso venezolano la comunidad internacional nos está dando $300. Entonces, mire la comparación, cuando es posible Venezuela es el foco más grande y el problema más grande que estamos teniendo nosotros de desplazamiento. Entonces, aquí hay un tema para Colombia complicado en su frontera con Venezuela. Tenemos la frontera con el Caribe, tenemos la frontera con Cúcuta y tenemos la frontera con Arauca, más los 300 puntos que hay. Segundo, el tema con Ecuador. En Ecuador se está complicando. En Ecuador vemos que las cifras de Guayaquil vienen creciendo, creciendo y creciendo. Tampoco tenemos información muy clara qué es lo que está sucediendo con Ecuador. Y ya comenzamos a ver en la frontera colombo-ecuatoriana un gran desplazamiento de ecuatorianos, pero también de venezolanos. Y el Perú que está desbordado, el Perú tan solo con 30 millones o 31 millones de personas, veía yo, que tiene casi 95.000 contaminados y cerca de 2.789 casos. Entonces, aquí hay un problema también que estamos analizando y ya hemos visto videos en la frontera norte entre Perú y el Ecuador, cómo hoy se está prohibiendo, y uno permanentemente lee las noticias, militarizaron la frontera, hay guardias y hay policías que están golpeando a los venezolanos para sacarlos del camino, en fin. Ahí hay un tema muy complicado también para Colombia. Y por último, la otra frontera de Colombia que también tenemos problemas es la de Brasil. Y mire lo que pasó con Brasil, la pandemia igual, la frontera, el presidente la dejó abierta de Brasil, la gente se iba a Manaus, Manaus es un foco muy grande de contaminación. Y yo creo que muchos de ustedes vieron el documental Marco del Abrazo de la Serpiente, el indígena, que era el actor principal, murió por el coronavirus y el presidente Duque tuvo que cerrar Leticia, capital del estado del Amazonas, porque la contaminación es muy grande. Y vámonos a Nicaragua, que es lo mismo, tenemos las mismas cifras de Venezuela que son para reírnos, de verdad. Entonces aquí hay dos temas, que es lo que yo decía anteriormente, Marco, los populistas esconden las cifras para no confrontar. Entonces ahí va la pregunta que hace, ¿cómo podemos combatir nosotros al populismo con medidas sociales y económicas? Muy difícil, porque si en este caso no tenemos las verdaderas cifras, no vamos a poder nosotros dar verdaderas soluciones. Entonces, primero, en el caso de la salud, nada estamos haciendo, y hablo ya en el caso de colombiano, cuando los colombianos nos estamos encerrando, estamos guardados hace más de 2 meses, pero tenemos unas fronteras muy porosas y muy permeables que van a ser muy peligrosas. Y segundo, Marco, usted también ya lo dijo, la gente que está haciendo las cuarentenas en todos nuestros países, no podemos hablar de Europa, vamos a hablar de América Latina, caso mexicano, caso venezolano y caso colombiano, es la clase media alta y la clase alta de nuestros países. Los sectores más pobres de nuestra población no están haciendo la cuarentena y por lo tanto ahí es donde se están presentando problemas muy graves. ¿Y qué va a pasar? Que usted y su familia puede estar haciendo su cuarentena, pero el lustrabotas que llega a usted a lustrarle sus zapatos o la persona que viene a traerle a usted la comida que pidió a domicilio puede estar contaminada. Entonces nada estamos haciendo nosotros, como estamos viendo en el caso de Bogotá, que ya hay zonas naranja declaradas porque la gente está en las calles. Usted no le puede pedir a una persona, como usted lo dijo, Marco, que tiene que salir todos los días a jugarse su vida por llevar un alimento para sus hijos, usted no le puede pedir a esa persona que vive en una pieza, que vive en un cuarto, 3 niños o 2 niños, su señora y él, que haga cuarentena. Por lo tanto, ahí también hay un foco que nosotros tenemos que analizar, que es totalmente distinto a lo que se puede presentar en Europa. Magnífico. Gracias. Quería complementar respecto a la pregunta de el presidente Pastel. En el caso de Venezuela no hay información, no hay cifras, porque ellos acabaron con
ese método de ofrecerle a los venezolanos y a los organismos internacionales en la marcha del control de las enfermedades. De eso ha dado información con lujo de detalles un gran médico venezolano, el doctor José Félix Oleta. En Venezuela no hay seguimiento de cómo marcha el paludismo, cómo marcha el dengue. Todo se registra a través de científicos, de académicos venezolanos que con gran esfuerzo pueden recopilar información. Maduro acaba de amenazar, el régimen acaba de amenazar a los científicos, a la Academia de la Ciencia, si se atreven a dar información. Allí en Venezuela se han detenido últimamente a personas que por informar en un Twitter de decir que hay enfermos de coronavirus en cualquier estado de Venezuela, van y los meten presos. O sea, en un país donde no hay libertad de información, no estamos en capacidad de hacer un control cierto de las cosas que están ocurriendo porque hay un manejo perverso de la realidad, de tratar de ocultar lo que realmente está ocurriendo en Venezuela. Esos son los que hay que rescatar, un país que tiene que ser reinstitucionalizado, un país que tiene que volver a acatar los convenios internacionales, un país no solo de instituciones, sino también de la moral. Sobre el tema de la educación, creo que la clave es la educación para el trabajo. Formar personas aptas para el trabajo. Graduar a los jóvenes de emprendedores para que tengan capacidad de generar riqueza para sí mismos y sobre todo para el país en el que viven. Gracias. Quiero hacer algunos comentarios, Mariana, a razón de las preguntas que nos hiciste el favor de leer, pero también de los comentarios del presidente Pastrana y del presidente Antonio Ledezma. Vaya que tenemos el enorme reto, además del plan de reactivación. En el caso de México, nosotros gobernamos 10 estados y 400 municipios. Y en estos estamos tratando de buscar el mejor plan de reactivación de forma responsable, de forma que se cuide la vida y que se cuide el ingreso de las familias. Y nosotros hemos solicitado de forma insistente, cuando esto comenzaba, que hubiera más pruebas, haciendo caso de lo que decía la Organización Mundial de la Salud. Y ahora, para la reactivación, porque se nos ha dicho que el 80% de las personas que llegan a contagiarse son asintomáticos. Eso se nos ha dicho, no tenemos más elementos que lo que hemos escuchado. Y entonces puede ser que habrá muchos mexicanos que ya tuvieron el virus y que no se dieron cuenta, pero como no tenemos ningún tipo de prueba que nos permita saber quién ya estuvo contagiado y por lo tanto puede activarse ya de manera más segura, quién no lo está para que sigan siendo resguardados, protegidos. O sea, no hay pues eso. Y sí estamos ante una situación de ocultamiento de información. En México, por mandato constitucional, en momentos como estos, se debe de echar a andar algo que se llama el Consejo de Salubridad General. Lamentablemente no opera, es manipulado y todo lo viene decidiendo el propio presidente de la República. Entonces, vaya situación en la que estamos. Nuestros gobiernos han buscado que haya una coordinación, pero no hay interés de tener una coordinación, lamentablemente. Nosotros desde la oposición, me gustó mucho lo que dijo presidente Pastrana, que nadie debe buscar sacar raja política de esto. Le hemos pedido al gobierno que nos convoque a un gran acuerdo, a todos, para construir las soluciones, a todos los gobiernos estatales, municipales, a todos los partidos, a todos los legisladores, a todos los sectores productivos. Tampoco ha ocurrido. De hecho, el gobierno se ha venido distanciando de los sectores productivos que han hecho propuestas y ha seguido manteniendo su mensaje a un sector, concretamente al sector que puede a través de prebendas, de clientelismos, controlar. Alguien preguntó qué es lo que vamos a hacer. Hoy nuestro esfuerzo está concentrado en hacer diferencia clara de lo que hacen nuestros gobiernos
versus lo que está haciendo el gobierno federal. ¿Y qué vamos a hacer? Concentrarnos para, si la pandemia nos lo permite el año entrante, poder ir a una renovación en la Cámara de Diputados, en donde nuestra apuesta es lograr nuevamente para México un equilibrio y contrapeso de poder. No va a ser fácil por ese despliegue, por ese clientelismo que se está dando, pero algo ocurre, presidente Pastrana y presidente Antonio Ledesma, en México. Hay muchísima gente, particularmente la clase media, que no son pocos, que ya despertaron, que están muy preocupados, que están arrepentidos de haber votado por López Obrador y que hoy ven que la necesidad de un contrapeso es vital para el futuro de México, y yo creo que tendremos en el 2021 una jornada con una alta participación de la sociedad que nos permita entonces que nuevamente todos seamos necesarios para construir un país con futuro, con equilibrio, en donde todos nos escuchemos y donde entonces se gobierne para todos. De verdad, qué interesante su plática, presidente Pastrana, qué interesante su plática también, presidente Ledesma. Y el Partido Acción Nacional ha expresado de forma pública todo nuestro respaldo para la causa de Venezuela y la libertad. Cuente completamente con Acción Nacional. Y debo decirle, don Antonio, algo bien importante. La gran mayoría de mexicanos está de acuerdo con nosotros. Si bien no el gobierno federal, aquí no fue bien visto que viniera Nicolás Maduro a la toma de protesta del presidente López Obrador. Aquí no fue bien visto que se mandara también un avión para ir por el dictador de Bolivia. Aquí en México, los mexicanos, eso los molesta, los indigna. Y por eso es que hoy necesitamos más México fuera de nuestras fronteras, pero también más mundo en México. Y por eso a nosotros, con Mariana Gómez del Campo, nos da muchísimo gusto poder tener este tipo de diálogos. Cuenten con nosotros también para los foros, presidente Pastrana, que usted organice en otras partes. Estamos puestísimos porque nosotros, partidos hermanos, que nos identificamos y que creemos en una forma y estilo de hacer gobierno, podemos sumar cada quien desde nuestras trincheras y desde nuestros países. Gracias, presidente. Si les parece, un mensaje de cierre para ir ya concluyendo. Adelante, presidente Pastrana. Mariana, muchas gracias. Yo creo que este tipo de foros, hoy en día que nos da la tecnología, la posibilidad de hacerlos, es muy importante. Agradecerle a Marco que haya sido también nuestro anfitrión en el día de hoy, que nos haya invitado a participar como presidente de la Internacional Demócrata de Centro, de poder compartir con usted la problemática de un país tan importante para la región como es México, con la preocupación que todos tenemos. Y que desde la Internacional lo que esté a nuestro alcance hay que hacerlo. Igual decirle a Antonio que muchas gracias por estar con nosotros. Seguimos pendientes del tema de Venezuela, la verdad seguimos con mucha preocupación. Yo creo que, y simplemente dejar esto para el final porque creo que hay que tener una voz de alerta. Viene un petrolero iraní hacia Venezuela. Están en este momento, creo yo, jugando con candela. La verdad que aquí es lo que claramente hemos dicho, quiénes y de qué forma quieren intervenir en el Caribe, los rusos y los americanos. Esto puede ser una crisis, espero equivocarme, semejante a la de los misiles. Ya el ministro de Relaciones de Irán envió información a las Naciones Unidas de que están dispuestos a cualquier cosa. Aquí hay un tema muy complicado para nosotros, Antonio, porque la acusación ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas es contra los Estados Unidos y contra Colombia. Por eso la importancia también de que haya claridad en lo que sucedió en la operación Gedeón, porque aquí es muy importante también conocer esto. Y por último, Marco, como expresidentes, yo firmé con un buen grupo de amigos del Club de Madrid, y creo que es importante decirlo aquí, a iniciativa del ex primer ministro Gordon Brown, firmamos una comunicación pidiéndole al mundo que la vacuna que saliera sea universal.
que la vacuna que saliera para frenar y acabar con el coronavirus fuera gratis, gratuita para todos los países, y creemos que esto es fundamental. Al igual que si sale algún tratamiento, también tenemos que buscar de que sea gratuito para todos los países, para que de esta forma podamos combatir un enemigo común, que es precisamente el coronavirus. Así que decirles que muchas gracias, Marco, muchas gracias, Antonio, Mariana, de nuevo felicitaciones, muchas gracias por esta invitación y estamos atentos para cuando podamos participar con ustedes. Muchas gracias, a nombre de la IDC también muchas gracias. Gracias, Bueno, presidente. yo quisiera en primer lugar aprovechar Mariana, para decir que el régimen de Maduro montó esta operación GDO. Ellos no solamente, no basta decir que infiltraron esta incursión, sino que la tomaron, la capturaron y la pusieron en práctica, incluso violentando el territorio colombiano. Se habla de que los ciudadanos norteamericanos, hay esa sospecha, no llegaron ni a Macuto ni a la zona de Chuao en el estado de Aragua de Venezuela, sino que fueron secuestrados en territorio colombiano, que han incluso creado grietas en el Servicio de Inteligencia de Colombia. Y que esa operación que salió de La Guajira fue financiada con recursos del cartel de La Guajira, o sea, del narcotráfico. Y eso tiene que saberlo la comunidad internacional. Sobre el tema de Irán, se pretende hacer de Venezuela un centro de operaciones bélicas para incluso generar una confrontación como tal cual como se ha analizado en el foro de Sao Paulo, donde se habla de que una lucha entre Venezuela, junto con Venezuela, Brasil y Colombia, sería el Vietnam tropical. Por eso es importante que tengamos contrapesos a esos núcleos donde se reúnen los populistas y los demagogos, los comunistas, los que se escriben como defensores del socialismo del siglo XXI. Frente al foro de Sao Paulo, tienen que consolidarse una plataforma como la que lidera el presidente Pastrana. Porque en ese tipo de foros no hay sectarismo. En ese tipo de foros se habla de democracias y de partidos de centro. Porque aquí no se trata simplemente de una lucha entre izquierdas o derechas. Es una lucha entre tiranías y libertad. Es escoger entre el ostracismo, el oscurantismo o la libertad. No se trata de un simple pugilato entre partidos que enarbolan banderas teñidas de una ideología particular. La gente tiene que escoger entre el bien y el mal. Y el mal lo encarna Nicolás Maduro en Venezuela y quienes propician estas teorías anacrónicas y desvencijadas del populismo, que lo que traen, como lo decía el presidente Pastrana y Marcos Cortés, es el desmoronamiento de la economía, tal cual como se ve en Venezuela, un país que vive una depresión que deja muy largo atrás el proceso de la depresión de Estados Unidos de 1929, con una población en condiciones de miseria que no tiene comparación con ninguna otra parte del mundo, porque estamos viendo un país donde los ciudadanos tratan de sobrevivir y por eso tenemos más de 5 millones de compatriotas emigrando por el mundo en esta diáspora, huyendo de la persecución política, huyendo de la hambruna, huyendo de la muerte y pasando infinidades de problemas. Por eso aprovecho esta tribuna que nos ofrece Mariana y compartir esta escena con el presidente Pastrana y con el amigo Marcos Cortés, para pedirle a la comunidad internacional que no nos dejen solos, que necesitamos hoy más que nunca solidaridad y una respuesta oportuna, que no es otra cosa que la configuración de una fuerza multinacional, una fuerza de paz global que nos ayude a doblegar a estas fuerzas del mal que están entronizadas en Venezuela, un país invadido por fuerzas cubanas, iraníes, rusas, chinas, donde trabajan en el arco minero tentáculos de la FARC, del ELN y de Hezbollah. Esa es la realidad de un país con más de 1 millón de kilómetros cuadrados, convertido en un campo de concentración por el dictador Nicolás Maduro, al que no le importa que todos los días mueran niños, a que no le importan los padecimientos de las mujeres que mueren por una simple enfermedad de cáncer, que no pueden atacar porque no hay servicios de quimioterapia, un país donde miles de personas deambulan por las calles tratando de conseguir un pedazo de pan, cocinando con leña, alumbrándose con vela,
en el país que tiene las reservas probadas de petróleo más grandes del mundo y las sextas reservas de gas más grandes del mundo. Esta es la tragedia de este maléfico populismo que hace daño en cualquier parte del mundo, en América Latina o en Europa. Deja sus estragos y esa es la lucha y ese es el forcejeo que hoy estamos dando todos los venezolanos, tratando de liberarnos de esta pandemia, de este virus, no solo ahora de la pandemia del coronavirus, sino del virus del comunismo y del populismo y de la demagogia que ha atrapado y usurpa los poderes públicos en Venezuela. Muchísimas gracias de nuevo por esta gran oportunidad. Gracias, Antonio. Presidente Marco Cortés. Pues nuevamente, muchísimas gracias, presidente Pastrana, presidente Ledesma, Mariana, de verdad, qué buen diálogo, qué buen conversatorio. Nos ha dejado muchas esperanzas. Además, nos estrecha en esta necesidad de trabajar más hombro con hombro con la Internacional Demócrata de Centro, así como lo hacemos también con la ODCA y así como hemos buscado a otros aliados en otras partes del mundo. Cuenten con nosotros en la lucha para la libertad y democracia de Venezuela y por supuesto que nosotros también contamos con ustedes para que México siga siendo un país en donde se respeten las libertades, donde haya democracia y hagamos este tipo de foros, de eventos, de diálogo, de discusión, de donde salgan buenas propuestas para todos los que participamos el día de hoy. De verdad, muy agradecido, presidente Pastrana, muy agradecido, presidente Ledesma, y te felicito nuevamente, Mariana. Les mando un fuerte, fuerte abrazo. Seguimos, por supuesto, en contacto con los mejores deseos para ustedes, que se cuiden de salud y para que pronto podamos salir adelante ante la nueva realidad que enfrentamos. Muy bien, muchísimas gracias, presidente. Muchísimas gracias a todos los que se conectaron a través de Facebook. Ayúdenos a compartir este webinar de los gobiernos populistas frente al COVID-19 contra versus los gobiernos responsables. Y agradezco también a la gente de Tlaxcala, Colima, Puebla, Yucatán, Morelos, Michoacán, San Luis Potosí, Coahuila, Campeche, Jalisco, a todos los que se conectaron, muchísimas gracias y que tengan un gran día. Gracias, presidente Pastrana, alcalde Ledesma. Gracias, Mariana. Gracias, Marco. Gracias. Buenas Saludos. tardes. Gracias, Mariana. Gracias, presidente. Nos vemos pronto. Mediante. Gracias. Chao, Marco. Chao, Mariana. Chao. Chao. Muchas gracias a todos los que se conectaron a través de Zoom, a todos los que hicieron preguntas, comentarios. Es muy complicado responder a cada una de las preguntas, pero de verdad, gracias, gracias, gracias. Un saludo, que tengan un gran día y sobre todo no olviden lo importante de quedarse en casa, de cuidarse y de cuidar también a sus seres queridos. Gracias. Y ayúdenos a compartir este webinar. Es muy importante también que más gente se entere de qué es lo que está pasando con los gobiernos populistas versus los gobiernos que están haciendo las cosas de manera responsable. Bueno, leo que hay aquí muchísimos comentarios. Espero que todos los demás también le hayan podido echar un ojo. Ser rico es malo, decía Chávez. ¿Le suena acaso? Excelente, hay que trabajar el tema de las mujeres. Gracias, excelente definición de un populista. La definición, efectivamente, la definición que hizo Pastrana encaja perfectamente. Bueno, pues son muchos los comentarios. Muchísimas gracias, de verdad. Un abrazo y a seguir trabajando.